Nos ponemos serios, ¿no? Lo decíamos, vamos a hablar con Miguel Martínez, Clevis Ledesma, son venezolanos en la Argentina, con la expectativa no solamente de lo que va a pasar el 10 de enero, sino también mañana, ¿no? El mundo va a dar un mensaje, el mundo va a salir a la calle. ¿Qué esperan mañana? Mira, la verdad que hay una cantidad de sentimientos encontrados, la expectativa, lo conversábamos Miguel y yo antes de comenzar, es una expectativa un poco borrosa porque tienes miedo de sentir una esperanza que de pronto pueda ser de nuevo defraudada, que el poder que está detentando hoy día las armas, porque no se puede decir que el dictador es quien detenta el poder, son sus armas los que están ahorita atropellando al pueblo venezolano. Entonces, más allá de todo lo que esperamos, los que estamos fuera, no sabemos, la verdad, si solicitarle a todos los que están en nuestro país que salgan. Hoy día el régimen tiene estrechado el estómago del venezolano, tiene estrechada su dignidad, la gente tiene miedo de conversar con el que está al lado, han estado incluso haciendo de manera sistemática proselitismo político de todas maneras, de todas formas, ofreciendo incluso llevarse presos familiares. Bueno, ahí vemos la imagen. Perdón, director, voy a mostrarla detrás. Claro. Vemos a María Corina Machado, junto con su madre, ayer, rodeando el régimen en la casa de la madre, y también a Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, y la desaparición de su yerno. Claro. Estamos hablando de las últimas armas, si te robo el término, de una dictadura, ¿no? Tal cual. Sí, secuestraron un país, se robaron una elección, expulsaron a 8 millones de personas y ahora impiden, como último gesto de desesperación, que esta imagen que vemos al fondo, la de María Corina abrazando a su madre de más de 80 años, sea impedida desde el 28 de julio, que María Corina está en resguardo sin poderla ver a su madre. Su madre ha sido asediada en diferentes oportunidades y ahora, en el día de ayer, donde hubo 12 nuevos presos políticos en Venezuela, uno de ellos el yerno de Edmundo González Urrutia, una persona que no se dedica a la política, hoy... Y lo decía en todos estos días, en el infierno del chavismo no hay paz para nadie, ni para los cómplices, ni para ellos que seguramente no pueden dormir tranquilos pensando en que si se les acaba la impunidad tendrá que llegar la justicia, que es lo que tanto temen, porque ya una de las cosas que cuidaron durante muchos años, que fue el respaldo de una parte de la población, la han perdido y están completamente solos. Hoy vemos cómo sectores, por ejemplo, como el barrio, la villa, como sería acá el equivalente en Venezuela más grande, que es Petare, está totalmente militarizado. Y militarizado con las fuerzas de represión del narcoestado venezolano y también con la represión de los criminales que le hacen al séquito de Maduro, muchos de ellos armados, de alguna forma... instan al terror dentro de las comunidades. Hoy, y creo que lo decía Gladys muy bien, no sabemos si de alguna forma alentar a la movilización. Lo que sí alentamos nosotros es al acompañamiento de la familia venezolana en pleno para que esto pueda ser posible. No solamente dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela. Y como lo decía María Corina en el segundo mensaje que ha enviado en las últimas horas, para que seamos una sola Venezuela y esto no sea una quimera, sino que sea una realidad, el abrazo de la familia. Sí. Hablabas del ejército. Sí. Recién. ¿Es cierto lo que escuchamos todo el tiempo, que hoy a Venezuela lo manejan 50 generales? Sí, sin duda, pero además entendiendo algo. La corrupción, porque son una sociedad de cómplices, a gran escala es una asociación para delinquir criminal, quienes hoy ocupan los puestos de liderazgo de la Fuerza Armada Nacional, los que controlan y los que sustentan a este hambreador. Porque en la tropa, que la tropa obviamente tiene familia, la familia de la tropa sufre de las carencias de vivir en un país con una catástrofe humanitaria continuada, de las inclemencias de vivir sin servicios públicos de calidad, pero además del terror de saber que incluso los familiares que están dentro de la Fuerza Armada son quienes hoy están cometiendo delitos de lesa humanidad. Te profundizo ahí la pregunta. ¿Estos 50 generales se hicieron millonarios con Maduro? Multimillonarios. Creo que millonarios se queda corto. Claro. Y además... Su negocio, que no solamente es la represión y el terror, sino que son los vínculos con el narcotráfico y con el crimen transnacional, es una cuenta que va sumando ceros todos los días. Porque además es un esquema muy interesante, porque controlan y sacan el dinero de las personas que transitan por la vía pública, pero además a gran escala controlan puertos, aeropuertos, minas.
Y aquí hay cosas que justo lo hablábamos también anteriormente. Hay un vuelo semanal entre Teherán y Caracas que no lleva pasajeros. Sí, se habla y que hay pasa cocinas por de el cocaína puerto y por el allá en aeropuerto. Venezuela. ¿Cómo? Claro. Se habla que hay cocinas de cocaína. Sí, y ahí, sin duda, ahí me como gustaría, con el permiso de Miguel, también hacer un insert en lo que están diciendo, porque general es una palabra muy grande, ¿sabes? Y estas personas no pueden, o sea, no puedes pensar que detenten un cargo o un nombramiento como ese. Son cárteles de droga, no son generales. Eso deja muy mal parado al venezolano de carrera, al que hizo realmente una carrera militar y que además sabe que le debe a la Constitución Nacional lo que es el compromiso, la responsabilidad, la ética. Eso le queda muy grande a esa gente. Mira, yo tuve el rol de gerente de tienda de una transnacional, de un supermayorista muy conocido en Venezuela durante 11 años en 2 ciudades diferentes. Y yo tuve la tienda militarizada casi 4 años. Yo supe lo que es convivir con los militares dentro de una empresa privada y llevar una dinámica donde recibíamos mercadería escasa y donde ellos nos pedían a nosotros hacer cosas con falta de ética. Y siendo yo la gerente de la tienda y siendo yo la persona que tenía la mayor potestad en esa tienda, no podía hacer nada a lo contrario de lo que ellos me pedían. Y eran cosas muy, muy desvirtuadas. Entonces yo considero que darle un cargo de general, o sea, no son generales, son cárteles de droga que están representados con un disfraz parecido a un uniforme. Glevis, ¿qué es lo que notás en los jóvenes? Nosotros tuvimos la oportunidad la semana pasada de entrevistar a gente joven que se ha puesto al frente, ¿no? Sí. De un activismo muy comprometido. Y ellos mismos nos dijeron y nos pusieron en palabra, si nosotros no salimos, ¿no es cierto?, a las calles y demás, él lo mencionaba también, ¿qué es lo que vos, con tu experiencia también y habiendo vivido tantos años, y teniendo esa especie de sensación, creo que vos la dijiste recién, borrosa, creo que Sí, usaste ese tal término porque cual. no sabés lo que va a pasar. Sí. ¿Qué es lo que ves en los jóvenes? Mira, gracias. Yo te agradezco muchísimo esa pregunta, Carola, y Miguel es un representante de la juventud que me hace sentir tan orgullosa, porque, viste, nuestra generación, tenemos, y voy a generalizar, pero en la mayoría de las personas de mi generación sentimos que nos dejamos quitar el país, que nos Claro. dejamos robar la democracia, que no participamos lo suficiente y que quizás nos tomaron por ingenuos, porque nunca pensamos que esto iba a llegar a tanto. Yo creo que incluso la generación de Miguel, la gente joven, nunca pensó que esta semana iban a estar entregando armas a los ciudadanos de pie, a gente vulnerable. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que en retrospectiva, Claro. cuando tú dices, qué maravilla que esta juventud no esté siguiendo nuestros pasos de mi generación. Obvio, les tocó un contexto muy distinto. Yo viví en una Venezuela saudita, los venezolanos no teníamos de qué preocuparnos, ni siquiera nos interesábamos de salir mucho del país, porque teníamos todo, la verdad. Entonces, lo que ves ahora con la juventud activándose y participando y hablando sin miedo, yéndose fuera del país a hacer vida, a exponerse incluso a fracasar y volver a empezar. O sea, es de verdad gente aguerrida. Y los que están dentro, es impresionante cómo la valentía, Claro. cómo ellos no se dejan amedrentar, cómo salen, cómo han tenido ahora la inteligencia política para participar con táctica y estrategia, que es lo que María Corina Machado nos está pidiendo desde este momento. Estamos al borde de una guerra civil. En ese término, porque Al borde. es fuerte el título. Sí, es Pero fuerte. Es estamos fuerte al el título, borde. pero es real. Entregaron armas al pueblo. Miguel al hace ciudadano. instantes dijo, luchamos por una Venezuela unida, ¿no? Sí. Que es el deseo de ustedes dos, de los que Así es. quedaron en Venezuela, pero también el acompañamiento de los argentinos. Y la pregunta, quizás más para Miguel por lo que decían de la cuestión generacional, Claro, ¿no? claro. ¿Cuántos años creen o décadas creen que va a necesitar Venezuela para cicatrizar esta herida? Porque Nicolás Maduro en algún momento de la historia, quizás el 10 de enero, esperemos que sí, o más tarde o más temprano, va a ser pasado. Pero, ¿cuándo va a cicatrizar ese dolor Venezuela? Yo creo que cuanto antes, porque nosotros tenemos una capacidad y esta tanta crisis continuada nos han enseñado a tener un valor que a veces deja de ser un valor y empieza a ser una costumbre, que es la resiliencia. Y yo creo que nosotros estamos muy comprometidos, estemos donde estemos, a volver, los que tengamos la intención de volver, y a construir desde afuera y apoyar a que nuestra familia salga adelante. Nosotros teníamos un país normal, un país con una democracia con problemas, donde había alternancia del poder, donde habían el problema de la inflación, del precio del limón o de la sandía,
Pero esto no es una situación normal. Esto es la llegada al poder por las vías democráticas de criminales quienes han asaltado todas las instituciones, y hoy nuestras familias son rehenes de vivir en el infierno que ha convertido Venezuela, el chavismo a Venezuela. Hoy podríamos fácilmente estar hablando de las hermosas playas que tiene Venezuela y cómo los argentinos podrían ir a disfrutar del verano en la isla de Margarita, como en un momento pasó, o en Los Roques, o en el Parque Nacional Morrocoy. Y hoy estamos hablando de que en Venezuela no solamente reprimen con el hambre, sino que además ahora entregan armas a nuestros hermanos. Y yo creo que a una guerra civil no vamos a llegar, porque hoy la gran mayoría de los venezolanos, incluso lo demostró el 28 de julio, está dispuesto a que haya una transición en paz. Ahora, el precio de esa transición en paz tienen que seguir siendo los inocentes que están en Venezuela. Yo no creo que nosotros los jóvenes que estamos fuera seamos demasiado valientes, aunque agradezco las palabras de Glevi. Yo creo que los venezolanos de todas las edades que están en Venezuela son los más valientes. Venezolanos como María Corina Machado, venezolanos como los que hoy están presos, amigos personales que están presos en el Helicoide, el centro de tortura más grande de América Latina, que pude fácilmente haber sido yo, que tuve un poquito de suerte de venirme unos días a la Argentina y se me hizo un exilio continuado. Pero yo en enero, cuando tuve la oportunidad de reunirme con María Corina Machado en Caracas, nos dimos un abrazo y junto a ella, mis compañeros de 20 Venezuela que hoy están privados de libertad, que sus familias no saben cuándo los van a ver de vuelta. Y ese es el gran drama, sin hablar, sin duda alguna, de nuestra familia que está allá y que lo sufrimos en carne viva todos los días. Ahora, Miguel, tratamos siempre de preguntarle a los que vienen a tocar el tema de Venezuela, ¿cuál es la salida, no? Maduro no va a entregar el poder. No, el costo de su permanencia en el poder tiene que ser ¿la salida más alto. es una coalición internacional que ingrese a Venezuela y lo saque por la fuerza? La salida tienen que ser 4 pilares fundamentales, y yo lo digo a todos los lugares donde me invitan a hablar. Tienen que ser 4 fuerzas con estrategia y contundencia en la misma dirección. Primero, los venezolanos dentro de Venezuela movilizados con alguna causa común. La convocatoria de María Corina Machado el día de mañana es una causa común y aglutinadora. Segundo, los venezolanos fuera de Venezuela, que somos 8 millones de personas, incluso el doble de países de América Latina en cantidad de habitantes, movilizados. Tercero, la comunidad internacional con un diagnóstico claro. La visita del presidente Edmundo González Urrutia a Argentina, Panamá, los Estados Unidos, va en esa dirección, y esperemos que los que siguen siendo cómplices de Maduro en la región o hablen y se pronuncien a partir de la democracia, o preferible que se queden en ese status quo de comodidad. Cuarto, el último punto, la Fuerza Armada. Defender a un carnicero, un criminal como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez tiene que tener un costo más alto para la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada tiene un deber constitucionalmente establecido, es de poner las armas y hacer cumplir la soberanía nacional. Eso en Venezuela, aunque sabemos que han habido fracturas y quiebres, todavía no ha sucedido, y a eso empujamos. No se olviden de que en las últimas horas Diosdado Cabello Rondón, el número 2 del chavismo, ha hecho muchos mensajes de supuesto respaldo de la Fuerza Armada del régimen. Y esos son para mensajes de alguna forma, porque si te apoyan tanto las Fuerzas Armadas, porque tienes que hacer 3 eventos por día para decir que tienes ese apoyo. Y es porque, obviamente, los militares también tienen familia, y no todos son parte de esa tramoya de corrupción. Y a eso apostamos, y a eso vamos a salir mañana. Yo creo que antes del 10... el día importante, en principio, porque esto es un día a la vez, es el día de mañana. Bien. Clevis, Miguel, un placer. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por siempre invitarnos, y gracias, Argentina. Y esperemos que el 11 de enero salga el sol en Venezuela, ¿no? Amén. Ojalá. Así va a ser.